Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de Hombres de Integridad. Mi nombre es Marcos Martínez. Hoy voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 3 de este libro llamado Hombre de Verdad. Muy bien, un gusto, empecemos. Capítulo 3. Grietas en el espejo. Espejito, espejito, ¿quién es la más bella de todas?, preguntaba la bruja malvada. Pero cuando le llegó una respuesta que la colocó en un segundo lugar, ella quiso matar a la número 1, Blancanieves. Hoy todavía competimos por el primer puesto, pero hemos cambiado las reglas del juego. Imagen, imagen, hazme el mejor de todos. El cambio es sutil y sin embargo crítico. La realidad no importa, no obstante, la imagen sí importa. Los anuncios de televisión presumen que la imagen lo es todo, pero las imágenes que se proyectan en la corriente principal de la sociedad pasan por alto los asuntos reales de la vida. Muchos hombres están contentos de convertirse en sombras sin sustancia, elevando el talento e ignorando el carácter, aferrándose a una imagen incomprensible. Perdidos en un torbellino de imágenes confusas, se impulsan hacia adelante con un tipo de imagen pretendida, tratando de convencer al mundo de que son algo que saben que no son, esperando que de alguna forma encontrarán la senda correcta antes de que se descubra que son impostores. Cuando la presión resulta demasiada, la rehabilitación y la consejería enfocan comportamientos provocados por la lucha interna. Los asuntos fundamentales deben abordarse. La imagen no lo es todo. Un hombre puede ir tras la imagen o la vida que está detrás de la imagen. Los resultados son un hombre fabricado o un hombre verdadero. Todo hombre tiene 3 identidades con las cuales lidiar. El hombre que quiere que otros piensen que es, el hombre que él piensa que es y el hombre que realmente es. El grado al cual estos 3 coincidan determina la profundidad de la verdadera hombría y la cantidad de paz en la vida de uno. El hombre que él quiere que otros piensen que es. Los libros de autoayuda ofrecen consejos sobre cómo convencer a otros de que un hombre sujeto es alguien diferente de lo que es. Se aconseja a los hombres de negocios que proyecten una imagen fuerte y solamente en tiempos recientes se les ha aconsejado que la ética y el carácter son también importantes. Las agencias de publicidad ganan millones de dólares generando la imagen de alguien para que atraiga clientes. Las firmas de publicidad gastan el dinero arduamente ganado por sus clientes para crear, proteger y proyectar una imagen, a menudo para esconder una verdadera identidad. La imagen es un negocio en grande. Cierta o falsa, la imagen funciona. Hoy, los hombres y las naciones están tratando de rehacer la percepción de sus altos funcionarios y dignatarios gubernamentales como resultado de severas dificultades para ganar credibilidad. Estos son trabajos soñados por las empresas de relaciones públicas que refuerzan las imágenes empañadas. En su libro A Question of Character, una cuestión de carácter, Thomas C. Reeves evalúa al expresidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, como un hombre que careció de grandeza, pero que tenía excelentes relaciones públicas, en tanto que tuvo amplia valentía y a veces mostró considerable prudencia, fue deficiente en integridad, compasión y templanza. Presenta a John Kennedy como un hombre sexualmente inmoral. Su proclividad a la promiscuidad se menciona ahora en las páginas de la historia, tanto como en los pasquines de escándalos y chismes.
Durante su vida, la ilusión de su carácter y conducta moral fue evidentemente promovida por medio de dobles en las relaciones públicas, la brillantez de los que escribían sus discursos y el poder político comprado con el dinero de la familia. Pero la infidelidad del señor Kennedy fue su propia hechura. Lamentablemente, su esposa y sus hijos han enfrentado la vergüenza pública del estilo de vida que llevó él. Afortunadamente para ellos, el nivel moral del mundo ha caído a un punto tan bajo que la vida licenciosa de Kennedy se acepta con impunidad. Otro libro reciente, Silent Coup, Golpe de Estado Silencioso. Coup o Cop, no sé cómo se pronuncia eso, creo que es Coup. Presenta un sórdido retrato de hombres en el pináculo del poder político como engañadores sin ética, mentirosos, inescrupulosos y ruines en el peligro que representan para la misma patria que juraron defender. Dejando de lado a los políticos, los Estados Unidos como pueblo sufrieron una terrible golpiza contra su imagen nacional arruinada por Vietnam y Watergate, destrozada durante la crisis de los rehenes en Irán, que se tuvo a menos cuando los terroristas hicieron blanco de tropas y turistas y el liderazgo norteamericano fue desafiado en todo el mundo. Luego, en una serie de eventos, siendo anfitriones de una cacareada olimpiada, negociando exitosamente la liberación de rehenes políticos, emprendiendo exitosas campañas militares, desarrollando la libre empresa en los países comunistas, la imagen norteamericana en la mente de sus ciudadanos ha mejorado. La restauración de la imagen de prosperidad, patriotismo y productividad se convirtió en la base del aplastante éxito de la Operación Tormenta del Desierto, con un gran sentido de unidad y orgullo nacional. Una buena imagen funciona igualmente bien en los negocios, en el gobierno y en la vida privada. Un caballero llamado Roberto me ayudó en los primeros días de mi trabajo con hombres. Roberto había ayudado a la compañía de su padre a alcanzar un grado de éxito mayor que nunca antes, pero dejó la empresa por un par de años para mejorar su propia imagen a los ojos de su padre. Roberto sintió que la imagen que su padre tenía de él como recién graduado de la universidad no cambió, incluso cuando sus ideas y reorganización de la corporación tuvieron éxito y resultaron en ganancias para la compañía. Hasta cuando Roberto alcanzó éxito en otros lugares, su padre insistía en tratarlo como si fuera el muchacho a quien había ayudado mientras estudiaba. El éxito de Roberto en otros campos destrozó la imagen de inmadurez que su padre sostenía y creó en la mente de su padre un nuevo concepto de él. El resultado fue que Roberto regresó y su padre le confió la responsabilidad que era ampliamente capaz de manejar, algo que nunca hubiera ocurrido mientras no hubiese cambiado la imagen. Tal vez una de las mejores ilustraciones de esto brota en las páginas de la Escritura, en donde Dios interviene en la vida de los individuos y de la comunidad para elevar a una persona al liderazgo. Moisés había sido el libertador de Israel de la esclavitud de Egipto, guiando a la nación en su peregrinaje por el desierto, logrando provisión sobrenatural para el pueblo y era incuestionablemente comandante, conquistador y campeón del pueblo. Entonces Moisés murió y su ayudante fue seleccionado como su sucesor. Josué era ahora el líder de la nación. Había servido bien y fielmente a Moisés, desempeñando sus responsabilidades con buena disposición y honrando a Dios. Sin embargo, para tomar el liderazgo de un pueblo al cual incluso Dios se encontraba obstinado, Josué necesitaba ser visto con una luz diferente de aquella que reflejaba su relación con Moisés. Cito: En aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron, como habían temido a Moisés, todos los días de su vida. Josué 4:14. En cuanto a Josué, el proceso de magnificación fue un cambio de imagen en las mentes de Israel. Esta nueva percepción le permitió ejercer la autoridad, la cual no habría tenido si hubieran continuado pensando que él era solo un ayudante de Moisés. Su valor ante los ojos de ellos creció de acuerdo con la percepción que tenían de él.
A todo sucesor de un líder se le debe dar una nueva estimación, un respeto y una posición más grande que le permitan empezar su trabajo. Las imágenes son importantes tanto para lo ilícito como para lo legítimo. Un periódico nacional llamó a mi ciudad natal de Newport Beach, California, la capital del fraude de los Estados Unidos. Supuestos ejecutivos engañadores extorsionaron grandes fortunas ofreciendo acciones invisibles, productos ficticios y otros negocios efímeros usando gráficos llamativos, papel con membretes brillantes, títulos autoritarios y pretenciosas direcciones postales a fin de presentar una imagen de una corporación legítima y exitosa. El disfraz de la intención criminal ayudó a presentar el negocio. La realidad contradice la imagen. El notorio autor Thomas Wolfe, según se dice, afirmó que la década de los 80 fue la década de la codicia y que la de los 90 fue la década del valor. La pérdida de los valores morales en la década de los 20 precipitó la quiebra de la bolsa de valores y la Gran Depresión. La misma pérdida de valores en la década de 1980 no solamente creó una crisis financiera que causó sufrimiento para 2 generaciones, sino que todavía puede causar un desastre económico mundial. Detrás de todo eso está la pérdida de la integridad, la ética, la fidelidad, la confiabilidad y el carácter. Irónicamente, integridad es un término en boga en el nuevo lenguaje que usan los negociantes. La verdadera integridad se halla solamente en el carácter de un hombre, no en el panfleto de su compañía ni en lo que él dice de sí mismo. Esto es lo que separa a los hombres verdaderos de aquellos que solamente tienen una imagen de hombría. Lorenzo es un financista a su propia manera, cuyo padre es un ministro del Evangelio. Creció en un hogar piadoso, con padres que oraban, pero nunca construyó su vida en el fundamento sólido de los principios rectos, la fe genuina y una relación personal con Jesucristo. Es un hombre de tremendo talento y encanto carismático. Se forjó una imagen, pero jamás desarrolló la sustancia de un carácter piadoso. Mediante sus contactos, Lorenzo impresionó a un joven llamado Juan. Este invirtió en los proyectos de Lorenzo y animó a otros para que hicieran lo mismo, prometiéndoles cuantiosas ganancias. Los inversionistas no vieron que el encanto personal de Lorenzo cubría un carácter engañador. Juan y los inversionistas lo perdieron todo. Cuando la pérdida salió a la luz, Lorenzo ni siquiera se molestó por la desgracia de ellos. Su papá, su mamá y su esposa trataban inútilmente de disculpar su conducta y de restar importancia a lo ocurrido. La Biblia advierte que no nos asociemos con ninguno que, llamándose hermano, en verdad es un extorsionista o un ladrón. Esto se puede ver en 1 Corintios 15:11. Vamos para allá. A ver. 1 de Corintios 15. 15:11. Aquí está. Achis. ¿Sí está? 15:11, sí, a ver. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos, y si habéis creído. Esto no es. Se habría equivocado. A ver. 15:11 dice. 1 de Corintios. ¿Será 2 de Corintios? Segunda. No, 2 de Corintios no tiene. Primera. $15:11. No, no está. ¿Cuál será el versículo? Es que aquí en el libro dice que es 1 de Corintios. Ver 1 de Corintios 15:11. Pero sí me acuerdo que he leído un versículo que dice eso. Ok, vamos a buscarlo. Cualquiera que
llamándose hermano. 5:11. Se le fue ahí un 1. Vamos a ver. 5:11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con él tal ni aún comáis. Con el tal ni aún comáis. Muy bien. Ok. Cuando Juan y los inversionistas perdieron hasta el último centavo, Juan se dio cuenta de que había sido seducido por una imagen cuidadosamente preparada. La mortificación de Juan no provenía solamente de su propia pérdida, sino de las enormes pérdidas de aquellos a quienes asesoró. Para Juan fue una violación financiera y sufrió las consecuencias. Le llevó años recuperarse, en tanto que Lorenzo continuaba en sus patrañas con diferentes personas incautas. Lorenzo derivaba su capacidad para defraudar a las personas mediante la imitación del carácter piadoso de sus padres, pero sin nada sustancial. La asesoría equivocada de Juan a los inversionistas ilustra otra verdad bíblica importante. Los consejeros determinan el destino de los reyes. Roboam, el sucesor de su padre, el rey Salomón, ilustra este principio claramente. Cuando Roboam llegó al trono, Jeroboam fue a verlo a petición del pueblo para pedirle alivio financiero mediante la reducción de los impuestos. Esto se puede ver en Primera de Reyes 12. Vamos a leer primero este párrafo y luego ya leemos Primera de Reyes 12. Roboam consultó sobre el asunto con los hombres ancianos, sabios y experimentados que habían servido a Salomón. Estos le aconsejaron que redujera los impuestos y que así podría servir toda su vida como rey. Rechazando su consejo, Roboam acudió a los jóvenes que ascendían al poder junto con él y que querían ser sus auxiliares y consejeros. Eran ambiciosos, sin experiencia, codiciando poder y prestigio y deseosos de darle al rey una respuesta que le agradara. Aconsejaron a Roboam que dijera al pueblo que él era el rey ahora y no su padre, y que la carga de impuestos sería incluso más pesada en lugar de más liviana. Roboam siguió el consejo de los jóvenes avaros sin experiencia. Su decisión resultó en que perdió el favor ante el pueblo, su estatus, dinero y dividió a su reino. Nunca recuperó el control con el que había soñado. Los consejeros de Roboam determinaron su destino. Muy bien, vamos a leer ahora Primera de Reyes 12. Va a decir lo mismo, pero con la escritura de la palabra de Dios. Primera de Reyes 12. Vamos a contar pueblos diciendo. Ok, a ver. Vamos. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino, pues, Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo: Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: Idos, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: Si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo:
¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora, pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías Silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Muy bien. A ver. Continuamos. ¿Dónde quedé? Aquí. El hombre que él piensa que es. Tome el principio de la asesoría, añada la comprensión del poder de las imágenes y tendrá una combinación que es un combustible. Es sabio aprender de los errores de los otros. Roboam tal vez creía ser otro de lo que realmente era, basado en lo que decían los que lo rodeaban. Brad es un hombre a quien una vez conocí bien y que sucumbió a esto. Su creencia en una imagen de sí mismo que no se basaba en la realidad se convirtió en su fracaso. Brad empezó un negocio con muy poco más que una idea. Con el correr de los años se expandió más allá de sus expectativas. Muchos de aquellos amigos confiables que empezaron con él en el negocio, al transcurrir el tiempo progresaron y se fueron a otras ocupaciones. Los nuevos ejecutivos trajeron nuevos rostros, algunos de carácter cuestionable. La calidad de la gente que le rodeaba cambió, de aquellos que compartían un sueño a aquellos que veían una oportunidad de aprovecharse. Brad pidió consejo financiero de aquellos que ahora estaban cerca de él. Algunos le dieron consejos buenos, en un esfuerzo sincero por ayudar a Brad, pero los oportunistas sabían que no podrían enriquecerse a menos que Brad personalmente tuviera más de lo que ellos mismos querían. En su codicia le dijeron a Brad lo grande que era, lo que valía, lo que debería tener y le animaron a que consiguiera más para sí mismo a expensas de la compañía. Con una nueva imagen de sí mismo creada por estos seductores, Brad empezó a enredarse en manipulaciones fiscales tomando dinero que no le pertenecía. A medida que se enriquecía, sus consejeros también lograron lo que querían. Sin embargo, las dificultades obligaron a que se trajera nuevo personal y se hiciera una auditoría financiera completa. Brad fue acusado y sentenciado. Fue a la cárcel, perdió muchas de sus posesiones y enfrentó la desgracia pública. Sus consejeros, no obstante, hallaron nuevas posiciones y avanzaron en sus carreras sin importarles la suerte de Brad. Su consejo no se basó en lo que era bueno para Brad, sino en lo que era bueno para ellos. Brad sufrió las consecuencias, mientras que ellos cosecharon los dividendos. Somos motivados a convertirnos en la imagen que vemos de nosotros mismos. Según el hombre piensa, así es él. Crear una imagen positiva es una de las cosas más poderosas que un hombre puede hacer. Destrozar una imagen es una de las más devastadoras. Positivas o negativas, las imágenes tienen poder. Libros, películas y vidas reales nos cuentan de la misma historia vez tras vez de varones inmaduros que están atados a una imagen creada en sus años más jóvenes. Sus crisis de identidad, que debe resolverse para alcanzar la madurez, es realmente una crisis de imagen. Los atletas, desesperadamente aferrándose a la sombra de sus días de gloria, se engañan a sí mismos privándose de la gloria de crecer en sabiduría y madurar a medida que envejecen. Cito: la gloria de los jóvenes es su fuerza, y la hermosura de los ancianos es su vejez.
dice Proverbios 20:29. De acuerdo al apóstol Pedro, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2:19. Los hombres son esclavizados por las falsas imágenes que los vencen. Tales imágenes forman la base de la idolatría en la vida. La manera de resistir las falsas imágenes de nosotros mismos es pensar correctamente, lo cual procede de renovar nuestro entendimiento a medida que la palabra de Dios permea la vida intelectual en usted y la vida de Cristo permea su ser. El hombre que Él realmente es. La imagen de la hombría verdadera se encuentra en Dios, quien creó a todos los seres humanos a su imagen. ¿El conocimiento de Dios se encuentra en la iglesia? La iglesia desesperadamente necesita a hombres de verdad que enseñen ese conocimiento a los hombres vacilantes y a los hombres en ciernes, los adolescentes. Sin embargo, las costumbres de la sociedad se imponen sobre la iglesia en lugar de que la iglesia fije la norma para el mundo. Durante un conflicto reciente dentro de una denominación evangélica, un dignatario de la iglesia pública aconsejó que la Biblia es obsoleta y demasiado paternalista. La cultura debe fijar nuestras normas, no la escritura. ¡Qué arrogancia fatua considerar obsoleta la verdad revelada de Dios! Permitir que la cultura cree el modelo para la conducta humana es como tratar de construir el edificio Empire State en el océano. Los valores culturales cambian con los tiempos, a menos que hayan sido construidos sobre una norma absoluta. Y sin normas morales absolutas, todo lo demás se vuelve relativo. Los relativos son de tanta ayuda como una boya sin ancla para alguien que ande perdido en el mar. Los eruditos bíblicos que estudian el fin del mundo han profetizado por años que llegará el día en que las personas se postrarán en adoración a la imagen de la bestia. Esto se ve en Apocalipsis 13. Se pensaba de esa imagen como alguna estatua, efigie o monumento. Ahora nos damos cuenta de que las personas pueden ser engañadas a adorar algún símbolo, logotipo o concepto creado por los modernos hacedores de imágenes. La imagen de la bestia o sistema un día será proyectada de modo que las mentes de hombres y mujeres abrazarán su filosofía y los corazones de ellos serán esclavizados bajo su gobierno. La verdad que habrá detrás de aquella imagen será maléfica, pero la figura que proyectará será de paz, esperanza e interés por otros. Con las imágenes confusas del mundo, el poder detrás de las mismas y con el conocimiento de que un día el mundo entero será engañado a creer en una imagen mentirosa, los hombres deben llegar a comprender la más crítica imagen verdadera de la realidad, la imagen en la cual fueron creados. La imagen de Dios. Esa es una imagen digna de emulación. Puede cambiar nuestro ser interior. Profanar la palabra. Hombres y naciones no son grandes en virtud de su riqueza, sino por la riqueza de sus virtudes. El carácter moral que denota una verdadera hombría emana de lo más profundo del ser humano. Guarda tu corazón, porque de él emana la vida. Proverbios 4:23. Y el hombre que ha revelado más completa y consistentemente ese carácter es Jesucristo. Jesús vino a la tierra como la imagen expresa de Dios. Sabía a imagen de quién había sido creado y a quién representaba. Como tal, estaba seguro de su identidad. Debido a que Él es verdadero, los hombres que se encuentran a sí mismos descubren la verdadera seguridad al identificarse con Él. El Señor, a su vez, empieza a moldearnos de nuevo a su imagen perfecta. Jesús es llamado la palabra de Dios. Las palabras son la expresión de la naturaleza de un hombre, igual que la palabra de Dios es la expresión de la naturaleza de Él. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Cristo vino como el Verbo encarnado. Fue la expresión misma de Dios para toda la gente. Esto se ve en Hebreos 1:3 y Colosenses 1:15. Vamos a Hebreos 1:3. Ok.
Hebreos 1, 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hasta ahí, es 1.3. Y vamos a Colosenses 1.15. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Muy bien. Sigamos. Ser un hombre semejante a Cristo, ser un hombre verdadero, adherirse a la imagen verdadera de hombría en la cual fuimos creados, es mucho más que andar de aquí para allá pregonando que hemos nacido de nuevo o llamarse a uno mismo cristiano. Me gusta lo que un entrenador dijo acerca del gran futbolista Barry Sanders en su año de ascenso vertiginoso en el deporte. Cito: Barry no es el tipo que anota un tanto y luego se arrodilla frente a todo el mundo. No lo hace por llamar la atención, lo hace en verdad. A ver, no es el tipo de... Ok. Gracias a Dios por aquellos que tienen la valentía de arrodillarse después del partido, e incluso más por aquellos que están dispuestos a vivir la vida día tras día. Una manera de vivir tal vida diariamente es mediante nuestras palabras. Podemos usar las palabras para bien o para mal, pero nuestras palabras dicen volúmenes en cuanto a nuestro verdadero carácter. Por ejemplo, del lado negativo, el lenguaje soez es una actitud del corazón que se expresa de esa manera. Palabrota y juramento son básicamente tomar el nombre de Dios en vano. El mandamiento de Dios es: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Éxodo 27. A medida que la moralidad se desvanece en la vida pública, prolifera el lenguaje soez. Difícilmente puede uno escoger una tarjeta de felicitación de cumpleaños o leer una revista sin verse atacado por las palabrotas. Se puede tomar el nombre del Señor en vano, tanto en palabras como acción. Esaú fue profano debido a que canjeó la primogenitura que Dios le había dado por un plato de lentejas. Esto se ve en Génesis 27. Y en Hebreos 12:16. Muy bien. Vamos a Génesis 27. Génesis 27. Muchos ya conocen esta historia, pero pues no pasa nada. Esto es cuando le roba la oración. Jacob obtiene la bendición de Isaac. Creo que debe ser un capítulo antes. Vamos a Génesis 26. Y perdonen el tiempo. Ok. Isaac en Gerar. Tampoco. Aquí está. Esaú vende su primogenitura. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día.
y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Qué increíble es esto. Ahora vamos a Hebreos 12:16. Hebreos 12:16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Muy bien. Sigamos con el libro. Estuvo dispuesto a tomar en vano su herencia eterna y trocarla por sustancia material, sustituyendo lo sagrado por lo secular, lo espiritual por lo temporal. También se puede profanar el nombre del Señor de otras maneras, tal vez más dañinas. Por ejemplo, supongamos hipotéticamente que un amigo mío que vive en la ciudad de Cleveland me llama y me dice que acaba de conocer a mi esposa. Mi respuesta a la sorpresa es que Nancy no ha estado en Cleveland. Entonces me entero de que la mujer a quien ha conocido es una impostora a quien jamás he hablado y a quien nunca he dado ninguna autorización para que use mi nombre. Tomo un avión hasta Cleveland, hallo a la mujer y le pregunto por qué está usando mi nombre. Me gusta la manera en que usted habla, de modo que sencillamente empecé a presentarme como la señora Cole, replica ella. O tal vez responde, le pregunté a una amiga y ella me dijo que estaba bien si yo usaba su nombre. Al apropiarse inmoral e ilegalmente de mi nombre, sin mi autorización ni permiso, ella está profanando mi nombre, tomando mi nombre en vano. Piensen cómo las personas pueden hacer lo mismo con Dios. Muchos se llaman cristianos sin nunca haber tenido una relación personal con Jesucristo. No comprenden que nadie, sino Cristo mismo, tiene el derecho de conceder permiso para usar su nombre. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, cree en Jesucristo, nace del Espíritu y establece una relación personal con Jesucristo, tiene entonces el derecho de llamarse cristiana. Tomar ese nombre por cualquier otro medio es profanar su nombre. Nadie tiene el derecho de decirle a alguien que puede llamarse cristiano. Cristo ha reservado esta prerrogativa para sí mismo. Podemos cubrir nuestra naturaleza proyectando una imagen que queremos que otros crean, o podemos cambiar nuestra naturaleza identificándonos con la persona de Jesucristo. Entonces nacemos de nuevo como hombres que verdaderamente han sido hechos a imagen de Dios. Pero, ¿quién es este Jesús? Miremos más acerca del asunto. Otra vez. Miremos más de cerca el asunto. Perfecto. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.